Don Manuel Fraga Iribarne, el líder de Alianza Popular, nunca controló el periódico El País, aunque él pensara que sí. El señor Fraga atribuía a su apoyo, por la influencia política que se atribuía, la puesta en marcha del proyecto, pero no era más importante su presencia de lo que lo era la de don José María de Areiza y su grupo, la de los liberales orteguianos de don José Ortega Espotorno y su grupo, o la de los empresarios como don Jesús Polanco Gutiérrez, que fue quien más capital aportó. Joven y demócrata en los inicios del país, pero también había gente ligada a Manuel Fraga, ¿no? Como Carlos Mendo, gente ligada a la dictadura de alguna forma, ¿no? Como Carlos Mendo, no, como el propio Fraga, ¿no? Sí, como el propio Fraga. Bueno, yo creo que aquí la transición, es decir, la democracia... Franco se murió en la cama, para entenderlo, ¿no? No hubo nadie que echara a Franco de este país. Y la transición se hizo en una especie de consenso, de acuerdo entre los franquistas aperturistas, por así decirlo, muchos de los cuales eran accionistas del país y estaban, y los demócratas, los de la oposición democrática, fuera socialista, liberal, demócrata cristiana o incluso sectores del comunismo. Cuando estos socios discutían quién iba a ser el primer director del diario El País, y se sondeaban nombres como don Carlos Mendo Baus, fraguista que debía haber sido el director inicialmente, o don Miguel Delibes, o don Santiago Nadal, y al final se decidió el nombre de don Juan Luis Cebrián Echarri, el señor Fraga le dio su apoyo, pero también se lo dieron los demás socios. ¿Pero cómo llegó usted a ser director del País? Yo creo que había otros candidatos entonces, ¿no? Es cierto, por ejemplo, eso que se cuenta, que usted viajó a Londres para pedirle el cargo a Fraga, que entonces era embajador allí, ¿o? Probablemente la mayoría de ustedes ignoren quién es Juan Luis Cebrián, no se pierden absolutamente nada. Fue a Londres, donde a la sazón estaba Fraga de embajador, para suplicarle la dirección del País y quitársela a Carlos Mendo. Yo viajé a Londres y vi a Fraga, no digo que con frecuencia, pero varias veces mientras él era embajador, después de mi etapa en televisión, pero no para pedirle el cargo. Dijo usted que lo que necesitaba el país en estos momentos era un Cánovas mucho más que un Caetano. Ilustres comentaristas, lo estamos viendo todos los días, han tratado de dar su argumentación para rebatir este tema. Y me llama a Carlos Mendo, que estaba de agregado de prensa a la embajada, me llama y me dice: Manolo, coge un avión y ven a defenderme, que se me cargan de director del País. Yo cogí el primer avión a Londres, de Barcelona, me fui corriendo a la embajada, llegué allí y voy directo. Yo llegaba a la embajada y rápidamente don Manuel tal, y bueno, comía y cenaba y lo hacía todo en la embajada, menos dormir. Y le digo a don Manuel: oiga, don Manuel, que me dice Carlos, mi querido amigo está decidido. Digo: don Manuel, que esto es una barbaridad. Mi querido amigo está decidido. Y Fraga era así determinante. Oiga, aquí he venido solamente para defender este papel. Y usted sabe que nosotros hemos aportado mucho dinero a la fundación. Mi querido amigo, no hay nada que hacer. Comimos, y en ese no hay nada que hacer me explicó un poco qué había pasado. Obviamente, me parece que fue Ortega, acompañado de Cebrián, fueron a ver a Fraga, tuvieron con él esa mañana una reunión, o la tarde anterior una reunión, le convencieron de que el hombre era Hanley Cebrián y no Mendo, acusaron a Mendo de que era medio borrachín. Bueno, entonces un día me habló de que unos amigos suyos iban a sacar el País, bueno, unos amigos suyos y otros no amigos suyos, había mucha gente que iba a sacar el País, pero en fin, fue una de las personas que me habló de la posibilidad de que yo me incorporara al País. Y entonces don Manuel tuvo un acto de debilidad y sacrificó a su amigo, que lo tenía en la embajada a su lado, a cambio de que Cebrián optara y fuera el futuro director. Cebrián hizo un reportaje extenso de 12 páginas, que lo podéis encontrar en la hemeroteca, en la revista Gentleman, que él dirigía. Portada de Fraga y un gran reportaje interior muy elogioso. Y don Manuel a veces tenía una particular percepción de las cosas. Él era una persona tan embebida de su talento y de su inteligencia y de su enciclopedia británica en el cerebro, porque la tenía toda entera en el cerebro, que no veía las cosas que pasaban en su estrella. Y era un mal perceptor psicológico de las personas. Es el más grave defecto de Fraga. Y se equivocaba muchas veces en la elección de personas por esa razón. Con lo cual él quedó embaucado por la brillantez del joven Cebrián, y Cebrián le hizo una gran entrevista, un gran reportaje, y quedó encantadísimo, patapam. Cebrián director. En el primer consejo de administración del Grupo Prisa, entre mayo de 1976 y enero de 1977, los fraguistas representaban el núcleo mayoritario del consejo. Pero ese consejo, en la práctica, nunca tomó el control de la redacción, donde don Juan Luis Cebrián impuso una línea editorial liberal progresista
más cercano a un proyecto socialdemócrata que al proyecto político que quería don Manuel Fraga Iribarne, de un periódico liberal más conservador y más derechista, y en la Junta de Accionistas de 1977 se escenificó la ruptura total cuando todos los consejeros fraguistas abandonaron el Consejo de Administración de Prisa. Y ahí es donde empezó la ruptura ya de Fraga, al grupo Fraga, y Areiza, porque después se marchó Darío al cárcel, y empezó la secesión, y fue el imperio de Polaco ya comprando y apoderándose de la mayoría. Eso dio lugar a un gran conflicto en el Consejo, conflicto que llevó a la ruptura del Consejo, que tuvo que dimitir todo el Consejo, porque yo me negué a dimitir, yo tenía el 10%, todos los derechos legales para permanecer, y hubo que obligar a todo el Consejo a una dimisión previa a una Junta General, y esa noche, por ejemplo, yo me resistí hasta las 2 o las 3 de la madrugada, en que me llamaron de parte de Fraga, me dijeron, dimite, déjalo estar y pondremos a fulano. Y yo dije, a fulano no, y ahora lo digo. Me querían imponer a Rafael Pérez Escolar. Y yo tenía alguna lucha con él por la fundación del partido y dije, a Rafael, no. La ruptura total del diario El País con el fraguismo quedó evidenciada en las elecciones de 1977, en la que El País publicó un durísimo editorial contra la opción política de Alianza Popular, a la que definió como las cenizas del franquismo. Fraga administró los márgenes de tolerancia de la ley de prensa promulgada por iniciativa suya, confundiendo el paternalismo con la libertad, la tolerancia con los derechos de los ciudadanos. Más tarde, como ministro de la Gobernación, con el señor Arias, no supo ni pudo impedir ni aclarar hechos tan graves y sangrientos como los de Montejurra o Vitoria. Yo he sido ministro de Información, me queda en las manos el poder terrible de la censura. He sido ministro de Gobernación, liberé la calle con la ley de manifestaciones públicas y de reunión, autoricé los partidos políticos por la ley de asociaciones. López Rodó fue el cerebro gris de aquella también gris pero poderosa figura que se llamó Carrero Blanco. Fue también el orientador de la política económica que impidió a nuestro país aprovechar la prosperidad europea para sentar las bases de un desarrollo equilibrado y a largo plazo. Un reconocimiento implícito de las ventajas que representaron para España los planes de desarrollo. Silva Muñoz, en su frenesí por apuntarse las obras de infraestructura normales en cualquier país de mediano desarrollo, echó sobre las espaldas de los contribuyentes el disparatado trasvase Tajo Segura. Fernández de la Mora, diplomático metido a ministro de Obras Públicas, inventó las doctrinas apologéticas y justificadoras del sistema. Que yo no era muy gran admirador del periódico El País, y no es exacto, él me ha interpretado muy mal. Yo creo que El País es un periódico muy bien hecho. Lo que ocurre es que él es un fan, yo diría un hincha del País. Y entonces, claro, cuando se observa algo con objetividad y hay alguna objeción o alguna reserva, pues a él le parece una crítica muy negativa, pero no tiene razón en eso. Don Licino de la Fuente, don Cruz Martínez Esteruelas, don Enrique Tomás de Carranza, don Carlos Arias Navarro o don Gregorio López Bravo, todos candidatos en las listas de Alianza Popular, eran igualmente vapuleados en aquel texto. En definitiva, Alianza Popular no es sino la sombra de una clase política acostumbrada a vivir en el afincamiento del poder. Sus líderes no aportan nada nuevo, pero evocan los rencores de los españoles que encarcelaron durante años por defender la misma democracia a la que ahora tan abusivamente se apuntan. ¿Cuáles son nuestras biografías? Somos profesionales típicos de las clases medias. Hemos estudiado en los institutos del Estado. Hemos hecho nuestras carreras con matrículas de honor y nuestras oposiciones con número 1. ¿Por qué hemos de avergonzarnos de ello? El propio señor Fraga respondería a aquel editorial al día siguiente en un artículo en el que negaba la mayoría de las acusaciones contra los dirigentes de Alianza Popular, pero añadía un significativo final. Quiero recordar que, porque siempre creí en la libertad de prensa, hice todo cuanto estuvo en mi mano para conseguir que un periódico como El País viera la luz. La autorización de este periódico fue concedida a instancias mías en septiembre de 1975. Que un periódico criticara con tanta ferocidad a su antiguo mentor era algo poco habitual, aunque no exclusivo. En Portugal, por ejemplo, el diario Expreso vapuleó a su antiguo director, el señor Pinto Balseamau, cuando éste se metió en política. Durante su mandato no se llevó precisamente bien con la prensa. Con Expreso especialmente. Sobre todo con su periódico. Quizá me han pegado un poco demasiado. Ese es un complejo freudiano de matar al padre. Pero sí de aclarar que el peso de Fraga fue decisivo en el país y que después del país muchas veces zairió y pegó fuerte a Fraga.
En sus memorias, don Juan Luis Cebrián Echari reconoce que aunque don Manuel Fraga fue muy crítico con el diario El País, una vez se dio cuenta que no iba a controlar el periódico, se fue sin causar el mayor problema, para establecer una diferenciación con el sector de don José María de Arelza, a quien sí acusa de haber estado durante 3 años intentando desestabilizar el periódico desde dentro, principalmente a través de don Darío Valcárcel Lezcano, que estaba en la redacción como subdirector, que estaba en el Consejo de Administración como secretario del Consejo y que estaba en la Junta de Fundadores de Prisa.